Amigos queridos de Legal 593, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de su podcast favorito para educación jurídica. Antes de empezar, quiero agradecer a nuestro patrocinador oficial, Vibes Rooftop, un lugar donde puedes encontrar la gastronomía más deliciosa de Loja y también bebidas inigualables. Están ubicados en esquina de Olmedo y Rocafuerte. Si quieres una experiencia gastronómica, puedes venir y degustar de toda su gastronomía. Ahora bien, mis queridos amigos, tengo el lujo de presentarle a una invitada que Legal 593 aprecia muchísimo y pues les voy a contar un poco de quién es. Ella es la doctora Catherine Betty Muñoz Ubía, jueza de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador, integrante de la Sala Laboral. Abogada y doctora en jurisprudencia con estudios de posgrado en tributación y derecho procesal, también doctora en ciencias jurídicas, docente universitaria, investigadora y autora destacada. Su obra más reciente, y que justamente hoy vamos a conversar de ella, es La discapacidad laboral, una cuestión de dignidad humana e igualdad. Mi querida doctora Katy, qué gusto tenerla acá, un placer para mí poderla recibir en esta ciudad hermosa y pues conversar un poquito de derecho. Buenos días, Carlos. Para mí es un honor poder estar aquí en esta bella ciudad de Loja. Es un gusto poder compartir con ustedes este espacio. Felicitaciones por el podcast. Veo que tiene muchos seguidores y además es muy interesante. Muchísimas gracias, mi querida doc. Para nosotros, más que nada, es un verdadero gusto y honor contar con usted. Y no se presta más la situación, el ambiente, estamos en un bonito lugar. No nos acompaña muy bien el clima en esta ocasión, pero sin embargo vamos a ponerle todo el cariño y la energía positiva para que esté bien. La tenemos, mi querida doc, antes de iniciar con las razones con las que vamos a iniciar propiamente este pod, es justamente hablar sobre la discapacidad laboral y el motor detrás de esta publicación que nos trae en esta ocasión aquí a los lojanos. El incentivo que tuve para escribir La discapacidad laboral, una cuestión de dignidad humana e igualdad, fue precisamente mi experiencia como jueza en la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, en la Sala Laboral, y también como jueza de casación en la Sala Especializada de lo Laboral de la Corte Nacional de Justicia. He visto muchos casos en los cuales están involucrados los derechos de personas que están en condiciones vulnerables, y entre ellos las personas con discapacidad. De ahí que, desde el punto de vista de la dignidad humana y de la igualdad, vemos que el derecho laboral nos puede dar respuestas con el fin de que este colectivo alcance de manera equitativa la protección de sus derechos. Mi querida doc, actualmente, ¿cómo evalúa usted la protección laboral en el Ecuador frente a personas con discapacidad? ¿Cómo podemos decir que se encuentra la situación de las personas que atraviesan este tema de discapacidades frente a las situaciones laborales, empresariales, etcétera, que se dan en nuestra actualidad ecuatoriana? Bueno, a pesar de las brechas que todavía siguen existiendo, la legislación ecuatoriana es muy buena en la protección de los derechos de las personas con discapacidad. Recordemos que en 2006 se emitió la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y en el 2007 el Ecuador fue suscriptor de este convenio y además lo ratificó. Esto hizo que la Constitución del 2008 adopte una serie de disposiciones, principios y valores que la sociedad ecuatoriana los tiene en su norma suprema con el fin de que se proteja los derechos de las personas con discapacidad y además se comprometa a hacer desarrollos legales. Es así como a partir de septiembre del 2012 contamos con la Ley Orgánica de Discapacidades en la cual se establecen mejores derechos y también reconocimiento y el ejercicio judicial para que las personas con discapacidad puedan estar protegidas. Mi querida doc, usted menciona el tema de la parte judicial frente al reconocimiento o la garantía que debe existir por parte de las autoridades judiciales respecto del tema específicamente de discapacidades. Ante esta situación, ¿existen todavía retos por los cuales trabajar judicialmente por los temas de discapacidades? ¿O se entendería que nosotros en el Ecuador ya tenemos como que una estabilidad en donde sí se respeta de forma o al 100% las relaciones laborales, sobre todo entre las personas con discapacidades y los empleadores? No, todavía hay mucho que hacer. Sobre todo, vamos con el primer punto que usted menciona, que es el acceso a la justicia. El acceso a la justicia, este ámbito judicial en el cual se determina que las personas con discapacidad deben ejercer la tutela de sus derechos y por eso acuden a la función judicial o también a la justicia constitucional con el fin de que después de un procedimiento reciban una respuesta.
esto debería ser trabajado de mejor manera. Por ejemplo, en el acceso a la justicia se podrían establecer especies de alertas en el que los procesos en los cuales se encuentran involucrados los derechos de las personas con discapacidad o de cualquier grupo vulnerable sean atendidos de manera prioritaria. Esto es lo que todavía no tenemos dentro de nuestro sistema judicial y que puede ser una cuestión eminentemente administrativa, en el cual, una vez que se recibe la demanda, ya se establezca con una alerta de que ese proceso tiene detrás a una persona con discapacidad que está buscando que se le otorgue justicia. En la segunda pregunta, esto se refiere a la inclusión laboral. La inclusión laboral, si bien se establece que el 4% de los trabajadores en una empresa que tenga más de 25 trabajadores, esto quiere decir 1 por 25, debe ser una persona con discapacidad, un trabajador sustituto o una persona que tenga a su cargo la manutención de una persona con discapacidad. Esto trae una ventaja, ¿en qué sentido? En que para los trabajadores es beneficioso compartir su espacio con personas con discapacidad. ¿Por qué? Porque este trato humaniza y además las personas de este colectivo, al tener esta oportunidad de hacer valer sus derechos y habilidades, también para el desarrollo de la empresa y con su contingente para el desarrollo del país, es importante que tengamos el trato con este colectivo con el fin de que podamos valorar de mejor manera su esfuerzo. Y además, si así lo hacemos, otras personas del mismo colectivo van a querer integrarse dentro del ámbito laboral. Pero que este no sea un sistema de cuotas o no sea simplemente para beneficiarse con preferencias legales, por ejemplo, con créditos tributarios. Entonces, en ese sentido, lo importante es crear una conciencia social, una conciencia desde la educación con el fin de que la sociedad sea más inclusiva y además entendamos que todos somos complemento. Y recordemos que las personas, con el paso de los años, vamos perdiendo nuestras capacidades. Además de que cuando tenemos alguna enfermedad o algún accidente, también hemos estado en esta situación de discapacidad. Qué importante sería ponernos en el lugar del otro, con el fin de ser justos. Estas relaciones de alteridad nos permiten entender ese contexto y ser más empáticos con las personas que pertenecen a estos grupos vulnerables. Mi querida Doc, ahora bien, tratando el tema empresarial como tal, usted menciona, bueno, a veces por cumplir con una cuota tributaria, con un beneficio tributario de seguridad social, para como poder generar mejores posibilidades de utilidad al final del ejercicio fiscal, las empresas dicen, bueno, quiero contar con tal persona o trabajador con discapacidad. Sin embargo, hay un tema como que hay que tratarlo como con suma estrategia, digo, desde la parte administrativa. Las entidades del servicio público, las entidades que vigilan todo esto, de que justamente se cumpla con esa cuota, de que las empresas manejen su personal con el porcentaje que la norma les exige. Y no solo para cumplir, sino como para buscar. ¿Cómo lo ve usted al tema? Las entidades del Estado sí están vigilando, sí están generando como que esa presión por parte de los, por parte de los empresarios, sobre todo considerando el hecho de que se ha dejado de cumplir esta vigilancia que tiene que tener la entidad pública, o si se sigue manteniendo esa presión para que los empresarios o los empleadores cumplan con la normativa, específicamente de contratos con personas con discapacidades? Ya, yo le voy a hablar desde el ámbito legal, porque este es un ámbito eminentemente administrativo. ¿Y quién se encarga de que se cumplan estas cuotas? Y que los empleadores o empleadores que pueden ser personas jurídicas o personas naturales, cumplan con esta obligación legal, es el Ministerio del Trabajo. El Ministerio del Trabajo hace inspecciones y además pide información a las empresas o a los empleadores con el fin de establecer si se cumplen o no estas cuotas mínimas. Sin embargo, también es importante señalar que la ley, en caso de incumplimiento, establece multas, es decir, sanciones de carácter administrativo que pueden ir de 1 hasta 10 salarios básicos unificados. Esto de manera mensual. Y también es importante que los empleadores puedan cumplir con aquello. Y recordemos que la discapacidad no es una condición con la que se nace. Muchas veces esta aparece e incluso puede aparecer mientras se sea trabajador. Es decir, se puede estar en una actividad en la que ya ha sido contratada una persona y esta persona
sufre una enfermedad. Entonces ya no tiene la misma habilidad o la misma condición. Vamos a pensar que tiene una lesión en su columna. Entonces sus actividades tienen que ser diferentes. ¿Cómo se hace esto? El empleador tiene que adaptar el puesto de trabajo para esas capacidades que tiene el trabajador, con el fin de aprovechar de mejor manera su capacidad y también que el trabajador puede desarrollar sus potencialidades. Es así que este es un compromiso de la función ejecutiva a través del Ministerio del Trabajo, la función judicial a través de sus judicaturas con el fin de reconocer los derechos y proteger los derechos de los trabajadores con discapacidad y también los empleadores comprometidos para cumplir estas condiciones que la ley ha establecido. Ahora que hablamos, mi querida Doc, sobre ya un poquito como que la parte procesal y antes de adentrarnos a temas más o menos un poco ya jurisdiccionales, sí me gustaría hablar con ustedes sobre todo el rol del abogado. Las universidades están preparando abogados, digo, de pregrado, que ya salgan a litigar propiamente temas que tienen que ver con vulneraciones a las personas que tengan discapacidad, o todavía no estamos preparados como universidades para sacar profesionales del derecho que salgan efectivamente a mitigar este tipo de situaciones. Bueno, dentro de las mallas curriculares, por lo general, todas las universidades tienen tanto el derecho constitucional como el derecho laboral. Entonces, ¿qué es lo que les enseñamos a los alumnos? Les enseñamos que cuando una persona es discriminada, ¿qué quiere decir que es discriminada? Que es tratada de manera diferente al resto, sin justificativos razonables. Aristóteles decía que hay que tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales para ser justos. ¿Qué quiere decir esto? Que a las personas que están dentro de un grupo vulnerable les debemos dar mejores condiciones con el fin de que alcancen el equilibrio con el resto de la sociedad. Vamos a pensar en un niño. A un niño tenemos que darle mayor posibilidad para que pueda ejercer sus derechos frente a un adulto. Lo mismo pasa con las mujeres embarazadas, los adultos mayores, las personas con discapacidad. Es decir, la ley reconoce beneficios adicionales con el fin de que se alcance ese equilibrio dentro de la sociedad. Y esto precisamente está dentro de las mallas curriculares. Las universidades sí lo manejan dentro de sus estudios y de las formaciones como abogados. Ahora, cuando un estudiante ya sale de la universidad, tiene la responsabilidad de practicar la litigación oral y también de analizar sus estrategias de defensa, que eso ya es propio del ejercicio profesional. También, cada caso tiene sus particularidades. Habrán casos que deban ser derivados a la justicia ordinaria y casos que deban ser derivados a la justicia constitucional, dependiendo si es una cuestión de legalidad o si es una situación de vulneración de derechos fundamentales. En ese sentido, son los estudiantes los responsables, después de haber recibido toda esta cuestión teórica, de formarse. Por eso también existen los programas de posgrado, ya con especializaciones específicas, con el fin de que puedan especializarse los estudiantes dentro de la rama del ejercicio profesional que ellos van a litigar. Porque es muy difícil que un abogado litigue en todas las ramas que tiene el derecho y de ahí la importancia de las maestrías, de los posgrados y de las especializaciones. ¿Sabe qué, mi querida doctora? Cuando yo estaba estudiando mi carrera como abogado, pregrado, me encontré con un bagaje gigante de materias, de normas, y no sabía cuál quería, en realidad. Tenía, como yo era estudiante, decía, a ver, ¿cuáles son las que son más rentables, digamos, al momento de que yo me gradúe, para ver si es que cuando salga a ejercer puedo tener mayor cantidad de clientes o si una institución me puede contratar por tener como que un nicho en la materia del derecho o en alguna empresa? Haciendo esas indagaciones como estudiante veía que las materias rentables eran, por ejemplo, el derecho laboral. Te decía, si eres muy buen derecho, muy bien abogado laboralista, puedes salir y puedes ejercer tu profesión asesorando a empresas para que no cometan errores con sus trabajadores, revisando sus contratos, que no se vayan a dañar, obviamente, sus derechos de seguridad social, por ejemplo, y temas así. Me hablaban también del derecho tributario, que el derecho tributario igual uno puede asesorar propiamente a las empresas de no cometer errores, y igualmente el Estado también te puede como que contratar para que puedas desarrollar tu actividad dentro de estas materias que son
son bonitas, son interesantes. Pero yo me encariñé mucho del derecho laboral cuando tuve mi primer cliente laboral. Me apasioné mucho, me gustaba mucho laboral, tuve un buen profesor en pregrado. Me acuerdo que me apasioné tanto en ese caso porque sí me parecía una situación recontra que injusta, había sido un despido intempestivo, teníamos que buscar la manera de cómo llevarle al convencimiento al juzgador de la relación laboral y después el tema del despido intempestivo. No fue hasta el momento en el que recibí, más que el honorario como tal, fue la gratitud del trabajador, la gratitud de lo conseguido. Me sentí como con ese empoderamiento de ser un abogado laboralista. Me gustan mucho otras ramas, pero me siento identificado como un abogado laboralista. ¿Qué la identificó a usted, mi querida Doc, dentro de esta rama hermosa? Bueno, yo soy funcionaria judicial de 30 años y precisamente yo fui asistente de un magistrado de la Corte Suprema de Justicia de la Sala Laboral. Hace 30 años, como les digo. Y yo recuerdo tanto que decía, algún día voy a estar sentada en ese escritorio. Y pasaron 25 años, yo estuve sentada en ese escritorio en la misma sala, porque soy jueza de la sala especializada de lo laboral de la Corte Nacional de Justicia. Ha cambiado el nombre de Suprema por Nacional. Y desde ahí, desde que entré a la función judicial, siempre tuve la experiencia en la sala laboral. Además de que el derecho laboral es un derecho social, porque es un derecho que sí, que acepta la convención entre las partes, es decir, los trabajadores y los empleadores se pueden poner de acuerdo en condiciones respecto al contrato de trabajo. Pero ahí está el Estado. El Estado también que limita esas cláusulas mínimas en las cuales deben regirse los contratos de trabajo, como las jornadas laborales, las vacaciones, el salario básico unificado. Entonces, es una mixtura, es tanto público, con normas de carácter público, como también con normas de carácter privado. Además, el derecho laboral es, en la rama judicial, y de lo que nosotros hemos visto a nivel nacional, es un derecho que responde rápido las pretensiones de los trabajadores. Son juicios que no demoran demasiado como otras materias. Y además, como nos dice Carlos, es esa satisfacción de hacer justicia y recibir justicia a la vez. Y también hay que ser conscientes que el contrato de trabajo no solo protege a los trabajadores, existen obligaciones y prohibiciones para trabajadores y empleadores. Es decir, a esa parte empleadora también se le da derechos y obligaciones que se deben observar, porque la relación es bilateral, es de dos. Y como les decía en un inicio, a los grupos que están en una posición inferior, la ley les ha otorgado ciertos beneficios con el fin de que puedan alcanzar ese equilibrio. Es lo mismo que pasa en materia laboral respecto ya al ámbito procesal, como por ejemplo las cargas de la prueba, porque el empleador está en mejor situación de entregar algunos documentos que el trabajador no los tiene en su poder, o hay cuestiones que para el trabajador son desconocidas, como quiénes son los representantes legales de una empresa. Basta que dirija su acción contra aquella persona de la cual recibe órdenes. Entonces, en ese sentido, vemos que la legislación sí necesita reformas, porque tenemos un código de trabajo desde 1938 con reformas, y el derecho va cambiando. Es una exigencia para que se adopte un nuevo código del trabajo con las nuevas situaciones actuales. A partir de la pandemia tenemos el teletrabajo y otras condiciones que han variado y que las normas ya no son suficientes para abastecer esta clase de conflictos. Entonces, en ese sentido, para mí ha sido muy satisfactorio estar casi mis 30 años de funcionaria judicial en el ámbito laboral. Y es por eso que también mi experiencia judicial me llevó a investigar dentro de mi doctorado para hacer mi tesis respecto a la discapacidad laboral. Es interesante también cómo ha ido evolucionando, mi querida Doc, el tema procesal en el Ecuador. Hace muchos años atrás, antes de la Constitución de la República del Ecuador 2008 y hace, obviamente, años atrás del COGEP, el Código Orgánico General de Procesos, teníamos un procedimiento o teníamos la forma de llevar un proceso laboral como muy formal, como jueces muy boca de ley. Éramos como muy formalistas al establecer, si no me estableces bien algún tema, como difícilmente yo voy a poder ofrecerte un acceso judicial o una tutela judicial efectiva como trabajador. Como más o menos lo manifiesta y lo entiendo yo, o más o menos lo he madurado yo al criterio, es de que los trabajadores cuando acuden a un órgano jurisdiccional
es en salvaguarda propiamente de sus derechos por ser esa parte vulnerable de la sociedad y obviamente de la relación entre empresario o empleador y trabajador. Por lo tanto, se lo consideraría más o menos, procesalmente hablando. Yo sé que hay muchas formalidades que el COGEP nos establece que sí debemos cumplir, pero por decirle un ejemplo, antes de algunas reformas el COGEP te decía que el abandono era considerado como aquella situación en la que el trabajador presentaba su demanda o el actor presentaba su demanda y no comparecía a la audiencia y se declaraba el abandono. Ahora ya no es así. En los temas propiamente con el trabajador, si este no va a la audiencia, no hay cómo declararlo al abandono como tal. Podríamos decir que se asemeja procesalmente como a garantías jurisdiccionales, alguna situación del tema procesal laboral con el tema procesal constitucional. Bueno, el tema procesal laboral es eminentemente ordinario y pertenece a la función judicial. El tema procesal constitucional, estamos frente a jueces constitucionales con la Corte Constitucional. Que estas dos jurisdicciones entran en choque en algún momento, por supuesto. ¿Por qué? Porque puede ser un mismo hecho y se le puede plantear de diferentes visiones. Vamos a decir que un trabajador con discapacidad ha sido despedido. Y si existe un acto discriminatorio, por supuesto podríamos ir ante la justicia constitucional en defensa de ese derecho por la vulneración de un derecho fundamental. Y podemos ir a la justicia ordinaria con el fin de que se le pague las indemnizaciones previstas en el Código del Trabajo y en la Ley Orgánica de Discapacidades. Ahora, ¿dónde está esa diferencia? Precisamente en ese hecho discriminatorio. Si existe la discriminación, entonces estaría en el ámbito constitucional y si no, estaría en el ámbito legal, en el ámbito ordinario. ¿Cuáles son las acciones que menos duran? Las acciones constitucionales, porque los jueces le dan prioridad a estas acciones a través de la acción de protección, por ejemplo, y después por los plazos y después ven sus juicios de carácter ordinario. Sin embargo, ¿qué es importante? Es importante que estas dos justicias equilibren sus actuaciones, es decir, que no invadan ninguna de las dos sus ámbitos de competencia, ni la justicia ordinaria a la constitucional, ni la constitucional a la justicia ordinaria. Ahora, para el procedimiento ordinario es más fácil, porque si un juez considera que hay alguna norma que no está clara y que necesita una interpretación por parte de la Corte Constitucional, puede suspender la tramitación de la causa y remitir su consulta ante la Corte Constitucional, que es la que le dará la respuesta. ¿Y por qué esto? Porque estamos frente a un Estado constitucional de derechos y justicia, en el cual los jueces constitucionales tienen la facultad de interpretar la Constitución y de esa manera señalarnos cuál es el camino que se debe tomar en el ámbito legal cuando no existe un desarrollo legal suficiente. ¿Qué es lo que ha sucedido en el Ecuador? Que tenemos precedentes constitucionales, tenemos precedentes jurisprudenciales y estos han servido de guía para los juzgadores de instancia con el fin de que se unifiquen los criterios y las decisiones de las causas sean las mismas en todo el ámbito nacional. Hay veces en las que los empresarios o los empleadores, un poco más generalmente hablando, le confieren o le confían el resguardo de su contabilidad y por ende la vigilancia de las situaciones laborales o de los trabajadores, propiamente los contadores, profesionales que no son del derecho. Aquí en nuestra región es muy común eso de que yo contrato al contador y el contador me da, viendo el contrato, le da poniendo la remuneración, me lo da ingresando en el SUT y todas las situaciones administrativas. Pero los contadores, por ejemplo, no conocen muy bien sobre los temas jurisprudenciales, lo importante que es los pronunciamientos tanto de la Corte Nacional como de la Corte Constitucional sobre pronunciamientos que generan progreso dentro de los derechos de los trabajadores como tal. Ahora bien, ¿cómo podríamos manifestarle a la sociedad, a la colectividad que nos está escuchando, que hay muchos precedentes jurisprudenciales? Y a veces, bueno, lo que yo trato de hacer, mi querida Doc, aquí con Legal 593, es que tanto la persona que no es abogada como la que sí lo es, comprenda en la dimensión de lo que pasa a ser, por ejemplo, un pronunciamiento de la Corte Nacional en donde te dice que si no lo dice el Código de Trabajo, lo dice un fallo de triple reiteración que te prohíbe tener cierta actitud con tu trabajador porque podrías meterte en algún lío. Para estar un poco más informados, ¿qué necesitamos como sociedad frente a estas relaciones entre trabajadores y empleadores?
Sí, también es importante que haya, en virtud del principio de transparencia y publicidad, mejor información desde la función judicial, y también la Corte Constitucional también tiene su página con muy buena información. Ahora, si es un contador aquel que está manejando el talento humano, siempre debe tener la asesoría de un abogado. Eso es importante, siempre debe tener la asesoría legal. Ahora, también he visto en algunas mallas curriculares de las universidades que existen maestrías de gestión de talento humano, en donde la mayoría de estudiantes son contadores. Y esto es importante porque están responsabilizándose respecto a su función para conocer estos aspectos mínimos legales que no pueden infringir. Ahora, respecto a los precedentes jurisprudenciales, son fallos de triple reiteración sobre la aplicación y la interpretación de un punto de derecho en el cual ha habido oscuridad. Y por eso existen fallos contradictorios, por ejemplo, en las cortes provinciales. Así, una vez detectado aquello, la Corte Nacional ha determinado cuál es el camino a seguir respecto a ese punto de derecho y se ha clarificado algunos aspectos, y por eso tenemos una mejor unificación de la jurisprudencia, que ese también es un fin de la Sala de Casación, que es la Corte Nacional de Justicia. Poder dar criterios a la ciudadanía y también a los jueces para que tengan la certeza de que si existe un caso con condiciones o situaciones similares, se va a tomar una misma decisión, como les decía, una misma interpretación a nivel nacional, porque atenta a la seguridad jurídica que exista un criterio en Machala, un criterio en Carchi, un criterio en Quito y otro diferente en Guayaquil, cuando se tratan de situaciones similares, con los mismos hechos, y por lo tanto se deben aplicar las mismas normas e interpretarlas de manera unánime para dar una decisión. Ahí tenemos el principio de la seguridad jurídica de manera efectivizada. Mi querida Doc, respecto de estos temas procesales propiamente, y también topando como el tema central de esa conversación que estamos teniendo, que para mí es muy nutritiva, mi querida Doc, procesalmente el derecho laboral, ya en la parte procesal, ¿sigue siendo formalista como tal, o sí ha permitido como que mayor acceso, por ejemplo, en temas de discapacidades, en temas de vulneraciones latentes, a fin de que puedan los trabajadores activar una vía jurisdiccional de manera expedita, como lo es, por ejemplo, que existe el procedimiento sumario para este tipo de reclamos? Bueno, a mí me parece muy importante lo que usted dice. No, existe este procedimiento sumario para este tipo de reclamos. ¿Qué quiere decir eso? Que la ley procesal ha establecido un procedimiento para que quien se siente afectado presente su demanda ante la función judicial. Además, se cita la parte demandada, porque nadie puede ser juzgado sin haber sido previamente escuchado, que se produzcan las pruebas con el principio de contradicción, que la otra parte pueda también impugnarla, objetarla, y también después de aquello el juez pueda hacer una valoración de aquellos medios de prueba que han sido producidos y tomar una decisión justa. Entonces, sí existe un procedimiento que debe establecer formalidades, es decir, no podemos cambiar las reglas de ese procedimiento. Carlos y yo no nos podemos poner de acuerdo y decir, para apelar, pongámonos de acuerdo que el término es 30 días. No, si no apelamos dentro de los 10 días, hemos perdido el derecho para hacer efectiva esa impugnación ante un órgano superior. Sin embargo, recordemos que nuestra Constitución tiene principios y reglas. Y a través de esos principios, nosotros sí podemos otorgar el derecho en beneficio de un grupo vulnerable. Y les voy a contar un caso que tuvo la sala laboral. María, madre de una niña de nombre Valentina, trabajaba algunos años en su empresa. Después de 5 años, ella es despedida. Ella nunca había sacado el carnet de discapacidad de su hija. Sin embargo, la jefa de talento humano, cuando la niña nació, hizo una colecta para que sus compañeros pudieran ayudar a María con los gastos que estaba incurriendo con su hija. Es así que también María pedía constantemente permisos para poder atender a su niña, porque además de ser una buena trabajadora, también esta situación le cambió su vida. Sin embargo, el día en que ella fue despedida, no tenía el carnet de discapacidad. ¿Y qué es lo que dijo la Corte Nacional? Y este es un caso que en primera y en segunda instancia venía rechazado la demanda por la falta de conocimiento del empleador de la discapacidad. El carnet de discapacidad no acredita la existencia de la misma. La niña nació con un grado de discapacidad de un 84%.
Y además, esta era una situación que la madre lo vivía constantemente y también pedía anticipos de sueldo cuando alguna emergencia surgía con su niña. ¿Qué dijo la Corte Nacional? Que este carnet de discapacidad es una formalidad para establecer algunos beneficios que la ley otorga respecto de este documento, pero no acredita la existencia de la discapacidad porque esta siempre existió. Es decir, que fue en la Corte Nacional de Justicia donde esta madre tuvo eco y se le otorgó la indemnización de la Ley Orgánica de Discapacidades, además de la que ya le habían reconocido el empleador por un despido intempestivo. Y es interesante manejar como muy bien estos temas porque los pone a los empleadores como a la expectativa de conocer muy bien a su personal. Considero que esta norma, más allá de lo beneficiosa, este pronunciamiento, más allá de lo beneficioso que termina siendo para muchos sectores vulnerables, porque claro, usted bien lo menciona, mi querida Doc, con altivez y maestría, de que la Constitución de la República nos otorga ciertos principios como para, desde los órganos jurisdiccionales hasta las autoridades administrativas, resolver en razón del beneficio de los grupos vulnerables, que dice que son doblemente protegidos, ¿no es cierto? Pero conocer pronunciamientos que ratifican esta situación le hace al empleador sobre todo conocer muy detalladamente con qué personal tengo, si el hijo de mi personal, si los hijos de mi, o las cargas de mi personal tienen alguna situación médica importante que considerar, justamente para no afectar derechos fundamentales como tal. Y fíjese que en alguna ocasión yo veía una entrevista, por ejemplo, una entrevista que le hacían a un tipo que mencionaba, un empresario mencionaba una anécdota de Henry Ford, que decía que Henry Ford a sus empleados, él conocía muy bien la vida de cada uno de sus empleados. Él se preocupaba por saber cuántos hijos tiene cada uno, por saber si tenía algún tipo de enfermedad, algún tipo de situación médica importante, a fin de como ganarme el aprecio de la gente. Pero al final como que esa premisa termina siendo importante para ganarte no solo el aprecio de la gente, sino también para resguardar los derechos de tus trabajadores, que son la herramienta, la mano que te permite lograr tener utilidad al final en tu empresa. Entonces, considero yo siempre importante para la parte empleadora saber conocer muy bien a sus trabajadores. Hay el caso, por ejemplo, de personas que están a cargo de personas con discapacidades, que se los conoce como sustitutos, ¿no es cierto? Pero los empleadores no conocen esa realidad. Y claro, el empleador dice, pero si no me cuentas qué es lo que te está pasando, qué es lo que tienes, ¿cómo te resguardo ante eso? Y ante eso creo que es lo que justamente la Corte se ha pronunciado. Sí. A ver, la Ley Orgánica de Discapacidades protege a tres personas: al trabajador con discapacidad, al trabajador que tiene a su cargo la manutención de una persona con discapacidad y también al trabajador sustituto. Ahora, la ley no determina que el empleador debe tener conocimiento de la condición para que se le otorgue esta indemnización cuando cualquiera de estas tres personas hayan sido despedidas de manera injustificada. En ese sentido, la Corte Nacional de Justicia ya ha dictado un precedente jurisprudencial, pero ¿qué además ha dicho en sus fallos? Ha dicho que, y un poco ha sugerido a los empleadores, que deben hacer registros o actualizaciones constantes de los registros de sus trabajadores con el fin de que conozcan estos pormenores de los cuales nos habla Carlos, porque es importante conocer cuál es el personal con el que nosotros contamos, quién está laborando para nosotros, cuáles son esas condiciones que nosotros tenemos que enfrentar si vamos a despedir a una persona, porque recordemos que la ley permite que se despida a una persona de manera intempestiva, pero la sanción es el pago de indemnizaciones, porque tenemos una estabilidad de carácter relativo. Ahora, también es importante señalar que los trabajadores con discapacidad tienen obligaciones y tienen que cumplirlas. Sí se puede sacar un visto bueno en contra de un trabajador con discapacidad si no cumple las obligaciones. Vamos a pensar que un trabajador ha faltado a su trabajo 4 días seguidos dentro de un periodo mensual. Por supuesto que el empleador puede solicitar un visto bueno para terminar de manera legal la relación laboral con ese trabajador, aunque tenga una condición de discapacidad. ¿Por qué? Porque en el artículo 172, numeral 1, dice que cuando existan
faltas repetidas al trabajo, más de 3 nos habla. Esto quiere decir 4 días seguidos dentro de un periodo mensual, se puede solicitar un visto bueno. Y con esto, con la resolución del inspector del trabajo, se terminará de manera legal la relación laboral. Es decir, como les decía hace un momento, los trabajadores y los empleadores tienen obligaciones y también tienen derechos. Y esta actualización de los registros de los trabajadores es importante para saber con qué talento humano contamos. ¿Sabe qué, Doc? A mí me gusta muchísimo dar clases. Yo soy muy apasionado con mis estudiantes y cuando comienzo a hablar, bueno, yo doy el tema procesal, topo la parte procesal y siempre me traen como que dudas de diferentes materias. Y cuando topan la materia laboral, como que me apasiono mucho más en el tema procesal. Y claro, uno habla sobre los principios que resguardan como que los derechos de los trabajadores. Pero siempre como hay los estudiantes dicen, Doc, pero me parece que nuestra norma garantiza demasiado a los trabajadores, le da demasiado garantismo para que, por ejemplo, un trabajador no cumpla con sus obligaciones y al mismo tiempo le resguarde el Estado al trabajador. O sea, es decir, los trabajadores pueden hacer lo que quieran. No, como que siempre también hay esa brecha entre tanto trabajador como empleador tienen sus responsabilidades y sus obligaciones. Y claro, siempre salen las experiencias. Mi papá tiene un trabajador que no lo puede sacar por nada del mundo. Tiene un trabajador que no le va, es más, es medio malcriado, a veces tiene una actitud que no es buena con el resto de sus compañeros, pero no lo puede sacar. ¿Existe en realidad esto que no hay cómo sacarlo a un trabajador? No es cierto, porque partimos de que los trabajadores tienen obligaciones y si no cumplen alguna de las obligaciones, el artículo 172 determina cuáles son las causales para que el empleador pueda presentar un visto bueno ante el inspector del trabajo y el inspector del trabajo le emitirá una resolución que ahora con los lineamientos que ha dado el Ministerio del Trabajo, puede ser apelable ante el director regional de trabajo, pero es esa resolución que permite que el empleador pueda concluir la relación laboral. Y no solo por faltas, sino por ineptitud manifiesta para el trabajo, por no observar las normas del reglamento interno y algunas otras situaciones que están establecidas en la ley. ¿Qué se necesita? Probar esas situaciones. Y en ese sentido, el inspector del trabajo le dará una resolución para concluir la relación laboral. ¿Que esta decisión puede ser impugnada en vía judicial? Por supuesto, tanto el trabajador como el empleador pueden solicitar visto bueno y esas decisiones administrativas pueden ser impugnables en vía judicial porque tienen el valor de informe ante el juez del trabajo. Es así que las circunstancias que ameriten la solicitud de visto bueno deben estar sustentadas. Pero por supuesto que los trabajadores tienen obligaciones. Eso no quiere decir que porque son trabajadores la ley les protege. No, la ley ha determinado claramente cuáles son sus derechos y cuáles son sus obligaciones también. Es importante también señalar, bueno, desde la perspectiva, creo, mi querida Doc, sobre los empleadores, cómo mantener este acercamiento con las entidades que tienen la regulación sobre la aplicación de todos los procesos para con temas de visto bueno o temas que tienen que ver con sectores jurisprudenciales o jurisdiccionales propiamente. Porque el empleador dice, no lo puedo sacar, no sé cómo hacerlo. Por ejemplo, vamos a hablar de un tema en el que hay un trabajador que no tiene, un empleador que no tiene un reglamento interno, sino es simplemente una persona que incluso maneja su RUC como de manera personal, pero tiene su amplio personal dentro de su giro de negocio y no tiene un reglamento interno como tal. Entonces, a veces como que se vuelve un poco compleja esta situación para los empleadores y llama un poco como que la atención en el tema de recurrir. Entonces, si ya no puedo hacer nada, a la contadora, como lo que siempre pasa. A la contadora le digo, dele sacando nomás del IES, démelo sacando, mañana ya le quito el puesto de trabajo y todas estas cosas. Entonces, creo que como parte de la información que debe tener el empleador sobre cómo llevar a cabo su organización laboral con su personal, es al final como que te debes acorralado y no cumples ni con la parte formal de la contratación, ni con tampoco los procedimientos o los respetas a los procedimientos para culminar de manera adecuada o legal una contratación como tal, y terminas haciendo despidos intempestivos y las situaciones al respecto. Con eso, mi querida Doc,
consideraremos que hay algo que reformar, hay algo que cambiar en nuestras normas procesales o en nuestras normas laborales actualmente en el Ecuador, o es que el derecho laboral igual sigue siendo tendiente a mejorar, a cambiar y a ser progresista. Ya, el derecho laboral dentro de sus principios definitivamente es progresista. Esto quiere decir que en el principio de intangibilidad no se pueden determinar normas que sean regresivas para los derechos de los trabajadores. ¿Por qué? Porque estas normas han sido obtenidas de manera histórica. Si tenemos una jornada laboral de 8 horas, es porque hubo muchos trabajadores que protestaron hace mucho tiempo y a pesar de aquello, vemos que a veces no se pagan las horas extraordinarias o las horas suplementarias cuando salen de esta jornada ordinaria de trabajo. ¿Qué es importante? Es importante que los empleadores conozcan la normativa jurídica. Esto quiere decir las normas del Código del Trabajo. Ahí están todos los procedimientos o cómo se debe hacer para desvincular a un trabajador cuando existe una causa legal. El artículo 169 del Código del Trabajo establece cuáles son las causas de terminación de la relación laboral. Puede ser por acuerdo de las partes, por caso fortuito, fuerza mayor, por desahucio, por muerte del trabajador. Hay muchas circunstancias por las cuales se termina la relación laboral de manera legal. Y esto debe ser reconocimiento de los empleadores. Ahora, el Código del Trabajo tiene que ser reformado. Desde 1938, ya en pocos años va a tener un siglo. Y, por supuesto, la sociedad ha ido evolucionando. Existen nuevas formas de trabajo. También existe una nueva realidad social. Como caso fortuito se tiene el apresamiento de enemigos, por ejemplo, en el artículo 30 del Código Civil, que el Código Civil también es de 1869 con varias reformas, pero necesitamos normas actualizadas que se adapten a la realidad, que se adapten a las circunstancias. Y esto es un llamado, ¿no?, a la función legislativa para que pueda tomar en cuenta estos temas. Pero siempre tienen que respetar los principios del derecho al trabajo que no son ecuatorianos. Los reconocemos a nivel mundial, como el de progresividad, el de intangibilidad de los derechos, el principio protectorio, el indubio pro operario. Son principios que deben ser observados. Además de que nuestra Constitución nos establece en el artículo 326. Ya nos determina cuáles son los principios del derecho del trabajo. Y a partir de aquello, sí se necesitarían reformas con el fin de que los trabajadores y los empleadores tengan mayor confianza y seguridad en el sistema jurídico laboral. Qué lindo todo lo que me menciona, mi querida Doc. Realmente yo me quedo muy impactado por todo el contenido que podemos tener, porque como le mencionaba al inicio del pod, o cuando me tomé el atrevimiento, Doc, de invitarla a Legal, y de paso, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Esto fue, la creación de Legal 593, es como para todos aquellos estudiantes de Derecho, jóvenes abogados, que tienen esa incertidumbre de cómo funciona. O sea, lo que yo quiero hacer es como acercar a todas aquellas personalidades que son artífices, tanto de la academia, como tanto de los órganos jurisprudenciales, como de los órganos jurisdiccionales, para entender mejor el derecho, entender mejor cómo se aplica una norma, cómo lo entiendo a un principio. Y por eso creo que los estudiantes de Derecho, los jóvenes abogados y personas que no saben nada de Derecho, se sienten muy identificadas con este pod, sobre todo por el tema de tratar el derecho sin complicación, de manera más accesible. Lo que he pretendido es como manejarlo súper académico, pero al mismo tiempo bastante sutil, sin topar el tecnicismo del derecho como tal, porque cuando le hablas a un joven estudiante que todavía se está enfrentando con esta cantidad de normas y principios, no entiende cómo funciona, igualmente la gente que no conoce el derecho. Así que por esa razón, mi querida Doc, por haber contribuido con Legal 593 desde la parte académica, le agradezco inmensamente. Me quedo muy contento con todo el contenido que he podido manejar con usted, mi querida Doc. Y antes de eso, antes de despedirnos, porque todavía se va a quedar con nosotros un poquito más, quiero que piense en algo que le pueda motivar a un joven estudiante a lo mejor direccionarse por una magistratura, por la materia laboral, por la docencia. Quiero que piense en un mentor que haya simbolizado mucho en su vida y que haya sido como que el motor para poder continuar en esta hermosa trayectoria. Yo le admiro mucho, Doc, y tengo el agrado de decir que fue una de mis mejores maestras en toda mi profesión como abogado.
y sobre todo considero que la doctora Catherine Muñoz es uno de los patrimonios de conocimiento de la Corte Nacional valiosísimos, importantes, con los que contamos también los ecuatorianos, sobre todo por el nivel que tiene nuestra Corte Constitucional en pronunciamientos laborales. Antes de que me dé todas estas respuestas de parte del equipo de producción, mi querida Doc, le voy a hacer la entrega de un pequeño presente para que se vaya de Loja con el recuerdo de Legal 593. Qué bello, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, esto me dieron para la ansiedad, me dijeron, ¿no? Sí, definitivamente. Para que no esté nerviosa, me dijeron. Oh, qué lindo, qué lindo. A ver, les voy a mostrar, miren este cuadernito tan lindo, una agendita preciosa, y a mí que me encanta anotar. Aquí está el esferito para que anote. Muchas gracias. Y me dieron otra. No sé por qué dos. Otra pelotita. Muchas gracias. Para las dos manos. Para las dos manos. Muchas gracias. A usted, muchas gracias definitivamente por habernos aceptado y por haber estado con nosotros. Yo creo que el derecho laboral es uno de los temas más controversiales por la conmoción que genera propiamente en la sociedad, tanto para empleadores como para trabajadores, porque siempre hay posiciones, ¿no? El trabajador tiene su posición, el empleador también tiene su posición, y siempre como que tratamos de llevar la vida en paz, porque eso es el derecho, ¿no? Buscar justicia. Sí, muchas gracias. Primero quiero felicitar a Legal 593 por este servicio a la comunidad, que es tan importante, además de que están siendo tan generosos en poder acercarnos a ustedes. Y para nosotros los jueces es importante aquello, porque a ustedes, a la ciudadanía, a los estudiantes, a los profesionales de derecho, son a quienes nos debemos. Porque recordemos que la Administración de Justicia es un servicio público y ustedes pagan nuestro salario. Es así que necesitamos, a través de nuestras resoluciones, legitimarnos. Y también, ya con la oportunidad que me da Carlos de mencionar a dos personas que fueron muy importantes en mi vida. En primer lugar, el doctor Jaime Velasco, presidente de la Corte Suprema de Justicia. Fui su asistente. Empecé desde el puesto más bajo en la función judicial, he ido escalando para ahora estar en el puesto más alto. También fui presidenta subrogante de la Corte y ha sido una carrera judicial hermosa. Y como les decía, todos los sueños se pueden cumplir. Cuando yo me paraba en la puerta decía, voy a estar en este escritorio, y ahora estoy en ese escritorio. Así que les animo a ustedes jóvenes, a ustedes profesionales del derecho, que concursen cuando sea oportuno y ejerzan la magistratura, la judicatura en nuestro país. Es un lindo servicio a la comunidad. Y también quiero dar las gracias al doctor Jorge Portela, mi director de tesis de la Universidad Católica Argentina, Santa María de los Buenos Aires, porque él me guió para ahora haber producido un libro que tengo la fortuna de presentarlo aquí en esta bella ciudad de Loja, que siempre me recibe tan cálidamente, con un café tan delicioso, con su gastronomía tan exquisita, su clima variante. Y todo esto compone una bella ciudad, una ciudad tan culta, una ciudad tan ordenada, una ciudad donde hay una calidad de vida, donde todavía podemos decir que podemos tener tranquilidad y paz. Es una ciudad bastante segura. Para mí ha sido un placer poder estar con ustedes, poder compartir. Y muchas gracias más bien por este espacio, gracias por haberme invitado, me siento muy, muy honrada, muy halagada. No soy buena para las redes, no soy buena para las cámaras, y sin embargo me he sentido muy confiada y muy a gusto. Muchísimas gracias, mi doctora querida. Para mí esto ha sido un verdadero lujo, un verdadero gusto poder compartir con su experiencia, su conocimiento y sobre todo con su generosidad, mi querida doctora. Mis queridos amigos, nosotros nos estamos despidiendo ya de este episodio muy interesante en donde tuvimos el gustazo de contar con la doctora Catherine Muñoz, jueza de la Corte Nacional de Justicia, y ella pertenece a la sala especializada de lo laboral de la Corte Nacional de Justicia. Será, mis queridos amigos, hasta una próxima ocasión. Gracias a Vibes, mi querida Doc. Gracias. La invitamos a, como usted dijo, en Loja hay una gastronomía espectacular y riquísima. Vibes en esta ocasión invita a la doctora Catherine Muñoz a una deliciosa comida lojana para que se sienta más a gusto. Y claro, tenemos todo el día porque hoy vamos a tener la presentación de su libro. Así que igualmente en redes sociales nosotros ya estaremos conversando sobre esta publicación que está haciendo mi querida Doc, y invitarla de paso en posteriores ocasiones, a lo mejor tengamos la ocasión o la posibilidad de seguir conversando sobre temas laborales.
Muchas gracias, gracias Carlos. Carlos también uno de mis mejores alumnos, muy orgullosa de él. Hemos tenido la oportunidad de compartir el espacio académico y también este espacio que es su creación. Felicidades. Muchísimas gracias, mi doc. Nos vemos hasta una próxima ocasión, estimados amigos, acá en Legal 593.